En términos de seguridad, primero tenemos un gran equipo. Nos acompaña Marco Miyashiro, miembro del grupo GEIN, que se encargó de capturar a Abimael Guzmán. El general Astudillo, miembro Chavín de Huántar, que entró a rescatar a los rehenes de la embajada japonesa. Fernando Rospigliosi, que ha sido un crítico del fujimorismo, pero ha sido ministro del Interior. Pero ahora parece más fujimorista que usted. Bueno, además es militante hoy de Fuerza Popular, pero Fernando Rospigliosi tiene la experiencia de haber sido ministro del Interior en el gobierno del señor Toledo. Estas tres personas, por supuesto, nos han ayudado a elaborar este plan de gobierno. Lo que se busca es, primero, la convocatoria de las Fuerzas Armadas, junto con una policía más fortalecida, la utilización de inteligencia para combatir a los delincuentes, a los sicarios, a los extorsionadores, y por supuesto, decisión política. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos ciudadanos, estamos yendo casa por casa. Y hace días atrás conversé con Francisco en Villa El Salvador, un transportista. Y él lo que me decía es, señora, yo termino de hacer la vuelta en el bus y tengo que pagar un cupo de 20 soles por cada vuelta. Le digo, ¿y a quiénes? Bueno, están en una moto, señora, son 2 personas. Y lo que a él le causa indignación es que a veces pasa la policía por ahí y no hacen nada. Entonces, la información está. Lo que hace falta es la decisión para enfrentar a todos estos delincuentes, que no solamente lo que genera es que haya un temor en la población, sino que hoy también las personas, por ejemplo, que tienen un pequeño negocio, que tienen una bodega, ellas son las que se enrejan. Y entonces los ciudadanos viven tras rejas. Lo he visto en Villa El Salvador, en San Juan de Miraflores, en Comas, en Caraballo, y los delincuentes están libres. Yo creo que todo el mundo en el Perú está al revés con respecto a la seguridad ciudadana. Por eso es que nosotros tenemos equipo y tenemos la decisión firme de enfrentarlo. Claro, pero esa decisión política pasa por entregar el control, por ejemplo, territorial. Usted habla en el programa, o el partido habla en el programa de recuperar el control territorial, dicen, ¿no? El orden y el control territorial a las Fuerzas Armadas, es decir, armar grupos mixtos, pero darle un papel preponderante o una toma de decisión a la Fuerza Armada, pasa por la pena de muerte, por ejemplo, que es una propuesta que también otros candidatos han deslizado, ¿no? Pasa por ¿qué medida concreta, diría usted? A ver, por ejemplo, en el tema de la convocatoria de las Fuerzas Armadas, ¿para qué creo que se les utilizaría? Primero, para cerrar las fronteras. En el año 2016 y 2017, el señor Kuczynski lamentablemente abrió nuestras fronteras y hubo una migración descontrolada. Yo no voy a mencionar ciudadanos, las personas de otros países que no tengan sus papeles o que cometen un delito, serán expulsados inmediatamente de nuestro país. ¿Expulsados? Sí. ¿Deportados? Expulsados, deportados, enviados a su país de origen. Para eso, obviamente, las Fuerzas Armadas nos ayudarán en el control de las fronteras. Lo otro que creemos muy importante, y me lo recordaban en el Cerro San Cosme, es que en la época de la lucha contra el terrorismo habían rastrillajes. Se cerraban los distritos y junto con las Fuerzas Armadas y la propia comunidad se entraba casa por casa a tratar de encontrar a los terroristas, armamento ilegal. Y esto se tiene que volver a recuperar. Entonces, para eso vamos a convocar a las Fuerzas Armadas. Cuando habla de los extranjeros que no tengan documentación en regla, pregunto, ¿esto quiere decir que promoverá redadas? Y cuando hablo del control territorial, ¿también aplica eso? Es decir, sacar a equipos combinados de las Fuerzas Armadas y de la policía a que de pronto, de acuerdo al mapa de calor de la delincuencia, ¿no? Cuando se establece, digamos, qué zonas son donde se han presentado más denuncias o donde se registra mayor incidencia de crimen. ¿Ustedes proponen eso, hacer operativos en la calle? Por supuesto. Y esos operativos, redadas o rastrillajes, como se le llamaban anteriormente, se tienen que llevar a cabo constantemente, porque los delincuentes, las personas que no tienen la documentación, tienen que ser expulsados de nuestro país. Entonces, ahí vamos a actuar con mucha firmeza. Entonces, un aspecto fundamental es la inteligencia.
el tema de la prevención, el procesamiento y, por supuesto, tenemos que construir más cárceles. Proponemos 4 cárceles. 4 ha propuesto. Así es, 4 cárceles para personas que cometen delitos gravosos, 4 cárceles adicionales con una capacidad de por lo menos 10.000 personas cada una de ellas y una cárcel juvenil. ¿Okay? Y por supuesto que cuando usted ha mencionado la pena de muerte, sí, yo creo que para derrotar el terrorismo no se requirió pena de muerte. Yo creo que en estos casos lo que se requiere es sentencias firmes, cadena perpetua, trabajo forzado para... ¿Está a favor usted de la pena de muerte o la está descartando con la respuesta que me da? La estoy descartando. La descarta. Porque no es un mecanismo que sirva para enfrentar a este flagelo. Vuelvo a repetir, para derrotar al terrorismo, como se hizo durante el gobierno de mi padre, no se requirió la ¿Salir pena de la de Corte muerte. Interamericana de Derechos Humanos? Lo que nosotros planteamos es que se pongan candados para ciertos aspectos, como por ejemplo, el Perú no debe de pagar una indemnización a los terroristas. Para esos aspectos nosotros creemos que el Perú tiene que poner ciertas inhibiciones. Por eso que no planteamos un retiro total, sino parcial. ¿Parcial de qué manera? ¿Uno puede retirarse de manera parcial? Sí, el mecanismo es, uno se retira por completo y luego entra con ciertos candados. Eso supone primero un retiro. Sí. Pero es un trámite de un año, digamos, eso lo haría en paralelo. Por supuesto, no importa cuánto tiempo dure. Lo importante es retirarse y luego regresar, pero no en los temas de terrorismo. El Perú no debe de pagar indemnizaciones como lo ha venido haciendo a sentenciados por terrorismo.